el encargado de esta asesoría es el ingeniero Marlon. Le doy pase para que se explaye en su asesoría. Eh, gracias, gracias Nicolás. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bueno, vamos en esta asesoría de residencia de materiales 1, la parte 2, ¿no? Para la actividad semanal 2. Vamos a dar algunas recomendaciones para que puedan no tener problemas en desarrollar su tarea, ¿no? Recordar, más que todo, algunas pautas, ¿no? La primera. Me preguntan, Kinchu. Bueno, ya hiciste. Sí, sí, para los matriculados el R ha creado un grupo de WhatsApp, la cual se les publica eh, lo- las asesorías, ¿no? Que estamos dando, y también lo más importante es que ustedes pueden hacer las consultas, ¿no? De todo tipo con respecto a cualquier tema del curso de resistencia de materiales 1 y los encargados, ¿no? Les apoyamos en resolverlo, ¿no? Sí. Puedes escribir un correo al, al RIPUC. Mm, ya. La primera recomendación, muchachos, es tener cuidado con las unidades, ¿no? Las fuerzas, áreas y presiones. Y tener listas ya las conversiones. O sea, para que son en final, les recomiendo que ya tengan listo las conversiones. Por ejemplo, esta bien práctica, ¿no? Sabemos de que Newton sobre metros cuadrados, ¿no? Es igual a pascales, ¿no? También sabemos de que un megapascal, ¿no? Es 10 a la 6 pascales, ¿no? Y un gigapascal es 10 a la 9 pascales, ¿no? Entonces, siempre recuerden de que cuando en los problemas ustedes tengan áreas, por ejemplo, en milímetros cuadrados, ¿no? Y la fuerza tengan en kilonewtons. Entonces, lo primero, claro, la fuerza tengan en kilonewtons, o el E, ¿no? O el E que esté, no sé, en toneladas sobre, sobre metro cuadrado. Lo primero que yo les recomiendo es que tengan este valor, el EA, ¿no? El EA de la barra 1, el EA de la barra 2, el EA de la barra 3, ¿no? Y ya tengan el resultado de cada EA, ¿no? Así rápidamente. Y también saber de que si tienen el toneladas por sobre metro cuadrado, ¿no? Y el A lo van a multiplicar sobre milímetros cuadrados, entonces tengan un factor de conversión, ¿ya? No puede ser de que perdamos puntos por de repente equivocarnos en eso, siendo muy rápido, ¿no? Podemos equivocarnos. Entonces, ustedes tengan siempre de que si el E les dan en toneladas sobre metro cuadrado y el área les dan en milímetros cuadrados, tengan dato de que el EA ustedes quieren en toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, a las toneladas sobre metro cuadrado por el milímetro cuadrado, ¿cuánto tengo que multiplicarlo para convertirlo a toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Porque yo al final quiero toneladas sobre metro cuadrado. Lo que ustedes tienen que hacer es una conversión así sencilla, y la conversión es de la siguiente manera: toneladas sobre metro cuadrado. Una tonelada sobre metro cuadrado por un milímetro cuadrado, ¿a qué es igual? Esto lo repiten, ¿no? Es igual a una tonelada sobre metro cuadrado, también por un milímetro cuadrado, ¿no? Y acá lo que tienen que hacer, a ver, vamos a cambiar el color. Acá lo que tienen que hacer es hacer esta igualdad y copian otra vez, ¿no? Toneladas sobre metro cuadrado y milímetros cuadrados, lo copian otra vez y acá comienzan allá a despejar.
Por ejemplo, esto quiero que sea metros cuadrados. Pongan arriba 1 metro, ¿no? Comiencen con 1 metro. Y abajo, ¿cuántos milímetros hay en 1 metro? Corresponde a 1 metro. Corresponde 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo milímetros. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es, para despejar este milímetros cuadrados, tengo que elevar al cuadrado lo de arriba y lo de abajo. Vamos a ver si se está grabando la reunión. Joseph, disculpa, sí se está grabando, ¿no? Sí, sí se está grabando. Está grabado eso. Ya, gracias. Entonces, ustedes cuando tengan así, repitan, ¿no? Repitan, o sea, para cualquier valor, ¿no? Ustedes repitan y acá le sacan al cuadrado, esto lo sacan al cuadrado, ¿no? Eso también al cuadrado, y acá van a poder despejar, ¿ya? ¿Y qué van a tener? Van a tener, por ejemplo, acá toneladas por metro cuadrado por un milímetro por metro cuadrado, ¿no? Entonces van a tener, que el resultado va a ser toneladas nomás, ¿no? Toneladas, ¿ya? Pero con un factor, que va a ser, bueno, acá claro, ¿no? Sí, se va, ¿no? Se va. Y acá vamos a tener que el factor va a ser 1 sobre 10 a la 6. 1 sobre 10 a la 6, ¿ya? Toneladas. Entonces, ustedes van a tener que una tonelada sobre metro cuadrado por 1 milímetro cuadrado va a ser lo mismo que una tonelada, pero dividida entre 10 a la 6. Entonces, estas cositas, háganlo primero, porque cuando van a tener varias barras, van a tener diferentes valores de EA, ¿no? De EA. Este valor es constante, pero algunas veces el E le pueden dar en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y las áreas le pueden dar en milímetros cuadrados, ¿no? Y las dimensiones de la estructura le pueden dar en metros. Entonces, acá lo mejor es que ustedes trabajen todos en toneladas y metros, ¿ya? Entonces, tienen que tener expresiones, por ejemplo, para el EA, ya toneladas y un metro, ¿ya? Es toneladas. Y expresiones también para, no sé, cuando hagamos pórticos, ¿no? Cuando tienen el EI, también expresiones para el EI. Esa es una recomendación importante. Entonces, como he visto en los problemas, ¿no? Más o menos que vienen las actividades semanales, que cambian las unidades, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es ya tener los EA de todos los elementos, ¿no? Para que ya puedan cambiarlo, ya directamente aplicar las fórmulas. Acordarse también, claro, que llega a pascales, ¿no? El 10 a la 9 y todo esto. ¿De acuerdo? Esa es la primera recomendación. Ahora, la segunda recomendación es recordarles sobre la diferencia entre biela y viga. Las bielas se utilizan en armaduras, ¿no? En armaduras, en estructuras metálicas, en las cuales solamente puede haber, puede haber, puede haber fuerzas internas en la cual sea de tracción o compresión. No va a haber momentos, no va a haber momentos como fuerzas internas. Una forma rápida de demostrar ello es haciéndole un corte, ¿no? Un corte, y lo que tengamos nosotros solamente va a ser una fuerza, ¿no? A lo largo del nudo, ¿no? A lo largo de su dirección, ¿no? De su línea de dirección. En cambio, cuando ustedes tienen vigas, por ejemplo, tienen vigas, acá van a tener tres fuerzas: la normal, la cortante y la de de momento, ¿ya?
Entonces, en las armaduras, solamente se tiene, cuando le dicen que son bielas, ¿no? Se tiene solamente estructura, la fuerza interna más en ese sentido. Ahora, eso también es bueno para poder desarrollar estructuras isostáticas. Por ejemplo, cuando tengo esta barra, pero, vamos a, por ejemplo, cuando tengo esta barra, ustedes ya podrían deducir de que la reacción, ¿no? Si hubiera estado sola la barra, por ejemplo, si hubiera tenido esto, ¿no? Lo normal es que nosotros asumamos así, ¿no? Pero si sabemos de que esta es una biela, ¿ya? Es una estructura en que su rigidez es mínima, no tiene casi nada de rigidez, entonces la reacción ya está en esta dirección. Si esta es una biela, ¿no? La reacción va a ser en esta dirección. Ya no tiene necesidad de colocar dos fuerzas. O si la colocan, van a poder demostrar de que la resultante va a ser paralela a la línea de sentido. Ese es un recordatorio bien importante. Si tienen bielas, las reacciones ustedes pueden demostrar, ¿no? Pueden asumir de que la reacción va a estar en el mismo sentido de la biela. Por ejemplo, cuando tenemos una estructura así, ¿no? Una estructura así, y acá es con doble restricción en X en Y, pero acá no. Entonces, si me dicen que esta es una biela, ¿no? Entonces acá yo sé que solamente va a tener esta reacción. No va a haber esta, no va a haber esta de acá. Entonces, eso que como ayuda bastante a resolver el problema. ¿Ya? O en otro ejercicio. Por ejemplo, estamos así, ¿no? Y me dicen de que esta es una biela, ¿no? Entonces acá ya no tengo que hacer X e Y. Esto se convierte en una sola que ya conozco y va a ser así o va a ser así. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que saber la importancia de que sea una biela, ¿no? Y diferenciarla de una viga. Porque cuando es una viga, por ejemplo, si esto fuera una viga, acá sí va a tener dos reacciones, en Y y en X, ¿no? Porque no sabemos, pues no, porque acá justo cuando hago un corte, ¿no? Cuando hago un corte, acá también van a haber fuerzas, ¿no? Una normal, otra cortante y un momento. Pero cuando es biela solamente no va a haber cortante y no va a haber momento. ¿De acuerdo? Es la segunda recomendación para que puedan resolver bien sus problemas. He visto que algunas veces le comentan, ¿no? Le comentan que tienen bielas, pero no tampoco, y también recomiendan que en otros elementos de la estructura no hay biela, entonces hay tener bastante cuidado. Las bielas es como que su aliado es para resolver las estructuras. La tercera recomendación es recordar que un elemento puede sufrir distintos diferenciales en distintos puntos. O sea, lo que han hecho en la primera parte, ¿no? Cuando tienen un elemento, por ejemplo, una biela, supongamos, ¿ya? Ustedes tienen que identificar que el elemento es esto más esto, ¿no? Esto más esto. ¿Ya? Esta es, por ejemplo, la biela AD, o la viga AD. Entonces, cuando... Entonces, ustedes esto, por ejemplo, si sufre tracción o compresión, ustedes tienen que saber quién transmite la tracción y la compresión a la biela. Lo transmite el perno, ¿no? El perno que normalmente es un poco más chico para que entre. Y si tengo así, por ejemplo, ¿no? Si tengo que el perno está apegándose por acá, entonces quiere decir de que hay una fuerza
una fuerza, y esto va a ser hacer fuerza de compresión, ¿no? Porque así, cuando hacemos el, el diagrama cuerpo libre haciendo un corte, entonces para que haya equilibrio va a ser esta fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, yo les recomiendo de que siempre dibujen los huequitos de la viga o la biela, para que tengan una mejor visión, ¿no?, de lo que está sucediendo a lo largo de toda la biela. A ver, sí. Voy a cambiar un ratito la presentación. Creo que con el PowerPoint se tiene un poco de problemas. Me da un minutito, por favor. Ya, ya, a ver, vamos a ver qué tal nos va con esto. Ya. Se ve la pantalla, ¿verdad? Ya. Ya, entonces, estábamos viendo, color azul. Vamos a ver qué tal nos va con este tipo de presentación. A ver, así, ya. Entonces vimos la recomendación 1, ¿no? Ya al tener listos sus conversiones de cuando tienen las fuerzas en kilonewtons, tienen las áreas en milímetros cuadrados, y la estructura está en metros, le piden, por ejemplo, esfuerzos. Entonces, esfuerzos siempre van a ser en toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Esa es la recomendación, ¿no? Toneladas sobre metros cuadrados, o los newtons, ¿no? Los famosos newtons sobre metro cuadrado, para tener los pascales. Entonces, cuando tengan el EA, ¿no? El EA, transfórmelo a newton sobre metro cuadrados. O que esté en función de newton, ¿no?, con el metro cuadrado, ¿no? Entonces, para que ustedes ya sepan el factor de multiplicar un E de repente de newton sobre centímetros al cuadrado, ¿no?, y un A que es milímetros cuadrados, entonces ustedes ya deben tener su factor de conversión. Factor de conversión, por ejemplo, de newton sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿Con qué valor tengo que multiplicarlo, ¿no?, a este O, para que se convierta en newton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, esas cosas siempre al principio del problema traten de definirlo bien. La segunda era identificar las diferencias entre la biela y la viga, ¿no? La biela solamente si tú lo haces un corte a la biela, solamente van a tener unas fuerzas axiales, no perpendiculares a su sección. Pero si tenemos una viga, ¿no? Una viga, ¿ya? Entonces ahí un corte sí vamos a tener tres fuerzas. Tres fuerzas. Aunque podemos tener más, ¿no? Por ejemplo, el corte puede ser en ese sentido, y el momento también, ¿no? El momento puede estar no ese, sino en otro sentido, ¿no? Y también puede haber un torsor, ¿no? Son 6 fuerzas total para vigas. Ahora, la tercera recomendación, como les están comentando, era de que la mejor forma de cuando le pidan esfuerzos, ¿no? Esfuerzos máximos en un elemento, ¿no? ¿Por qué le piden esfuerzos máximos en un elemento?
Le piden el esfuerzo máximo a un elemento porque un elemento, por ejemplo, para el esfuerzo normal, puede estar sufriendo en diferentes sitios, ¿ya? Por ejemplo, la axial, ¿no? La fuerza axial puede ser diferente acá o acá. Eso, eso, eso no se olvide. Y también la otra recomendación es que dibujen dibujen el perno y hagan pueden agarrar de repente algo en su casa, ¿no? Que tengan, por ejemplo, un teflón, ¿no? Que puede ser como la biela, así como un orificio, y pueden agarrar el lápiz, ¿no? Y jalan, ¿no? Ponen el orificio del lápiz en el teflón, ¿no? Y jalan y ven dónde dónde hay el aplastamiento, ¿no? Por ejemplo, si esto está en compresión, ¿no? Esta biela AB está en compresión, entonces los pernos tienen que estar dibujados acá, ¿de acuerdo? Acá. Porque va a haber una fuerza, sí. Va a haber una fuerza así, ¿no? O sea, deben identificar dónde está presionando el perno a la biela, ¿no? Y el otro es recordar, ¿no? Que cuando hagan un corte, ¿no? Tiene que haber equilibrio, ¿no? Equilibrio en el sentido X, por ejemplo. Entonces acá va a haber una fuerza, que es la misma, ¿no? Si ese es N, esto también va a ser N. ¿Ya? Y cuando hay compresión, recuerden de que acá, ¿no? Acá no va a haber nada no va a haber nada de esfuerzos, ¿de acuerdo? No va a haber nada de esfuerzos, ¿por qué? Porque justo los esfuerzos no están comenzando a partir de acá, acá no hay nada. Porque mira, y también pueden darse cuenta porque cuando hacen un corte acá, ¿no? ¿Qué van a tener? Van a tener esto, ¿no? Van a tener esto. Y la fuerza justamente está por acá, pero acá no hay nada de esfuerzo, ¿no? Hace un diagrama de cuerpo libre y no hay ninguna fuerza que está aplicando este elemento. Entonces, por eso que no se toman, con presión no se toman esta parte de acá. Pero si, eh, pero si en cambio ustedes tuvieran una biela o una barra, ¿no? En tracción, ¿no? Entonces ahí sí cambia, porque el perno ya va a estar en el otro sentido, ¿no? Va a estar por acá. ¿Dónde va a estar? ¿Por acá o por acá? ¿Por la izquierda o derecha? Como va a estar en tracción, ¿no? Si hago un corte, esto va a estar así, ¿no? Entonces el perno va a estar pegado en esta parte, ¿no? De la misma manera, ¿no? Va a estar pegado. ¿Ya? Y acá sí va a haber un esfuerzo, ¿no? Va a haber un esfuerzo en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque cuando hago ese mismo corte, por ejemplo, el corte AA, ¿no? Entonces, esta es la fuerza, ¿no? Esta es la fuerza que está aplicando el perno hacia el orificio de la biela en su parte izquierda. O sea, acá por equilibrio, siempre hagan el equilibrio, ¿no? Esto se va a dividir entre dos. Si este es P, esto va a ser P medios y P medios, ¿no? Y de acá, ustedes ya, si quieren hallar el esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal, tienen que hallar con esas medidas, ¿no? Con esas medidas es P medio sobre el área, ¿no? El área. De repente esto tiene un espesor E, ¿no? Y justo esto le dicen que era de 10 milímetros y todo esto era de 30 milímetros, entonces por diferencia esto va a ser 10, 10, 10, ¿no? Entonces ya tienen el área. En el área que va a ser E por 10, ¿no? Entonces acá le ponen E por 10, ¿de acuerdo? Y acá de la misma manera. O sea, esfuerzo para este lado o esfuerzo para este lado, no hay problema. ¿Ya? Entonces, en una biela pueden tener dos esfuerzos, ¿ya? Si es atracción, pero si es compresión, no solamente uno, ¿de acuerdo? Eso no se olvide, ¿ya? Y eso es con respecto a los esfuerzos sociales en 10 puntos. Entonces, cuando trabajan un elemento, dibujen todo el elemento, ¿no? Y dibujen dónde se están aplicando las fuerzas. Acá, en este caso, son los orificios. La recomendación número 4 es que resolver bastante practicando estructuras isostáticas. O sea,
Ustedes tienen que resolver las ecuaciones lo más rápido posible, las estructuras, cuando son isostáticas. Y identificar si tenemos una estructura isostática o peristática. O sea, cuando tienen una estructura así, ¿no? Y acá, por ejemplo, son apoyos, no tengo una viga y están los dos apoyados, o están empotrados, perdón. Entonces, esa estructura va a ser recontra hiperestática, ¿no? Porque no va a poder resolverlo solamente con la sumatoria de aumentos y sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿no? Sumatoria de aumentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. O sea, yo tengo del equilibrio 3 ecuaciones, pero no voy a poder resolverlo porque acá tengo varias incógnitas, ¿no? Acá tengo 3 incógnitas. Las incógnitas de las incógnitas restricciones, ¿no? Restricciones en X, en Y y en giro. O sea, no se puede desplazar en X, en Y, y tampoco puede girar. Entonces, por eso se dice que tenemos 3 restricciones. Y igualito acá, ¿no? Entonces, acá tengo 6 incógnitas y solamente tengo 3 ecuaciones. Entonces, como el grado de hiperelasticidad externo, o sea, de afuera, es 6 menos 3, ¿no? 3. Entonces, tengo como 3 incógnitas adicionales. Pero en resistencia a materiales 1, la mayoría de problemas van a ser isostáticas, a menos de que ustedes siempre recuerden de que cuando tienen, por ejemplo, una redundante, ¿ya? Una redundante, por ejemplo, tengo esto, ¿no? Tengo una redundante de grado de especificidad, quiere decir de que tengo ya 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Por ejemplo, acá tengo esto y tengo este de acá. Acá, por ejemplo, tengo 4 incógnitas, ¿no? 2 acá y 2 acá arriba. ¿Ya? Entonces, acá por las fuerzas por las ecuaciones de equilibrio, no voy a poder desarrollarlo, pero nos están enseñando a que podemos utilizar la compatibilidad de la estructura, las leyes constitutivas. Entonces, eso siempre acuérdense siempre de las leyes constitutivas, las ecuaciones de compatibilidad, ¿no? Esas cosas de ahí. Eso es justamente que como estamos, aparte del equilibrio, estamos adicionando cuánto se deforma, o sea, cuánto se va a deformar, ¿no? Las ecuaciones de compatibilidad es como que en este punto, si baja un poco, entonces este punto también baja para el otro lado, ¿no? Esta barra también está bajando un poco y esta barra también baja. Los dos tienen que bajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es como que las leyes constitutivas. La ecuación de compatibilidad es lo que nosotros sabemos es, por ejemplo, en la famosa pelea, ¿no? Pelea para hallar desplazamientos por fuerzas axiales, ¿no? Entonces, ya utilizar esto. Entonces, con esto vamos a poder hallar la cuarta incógnita, ¿ya? Entonces, siempre acuérdense de que pueden tener estructuras isostáticas e hiperestáticas. Y también recuerden de que las estructuras hiperestáticas pueden resolverse, aparte de, por la ayuda de las ecuaciones de equilibrio, aplicando las leyes constitutivas y ecuaciones de compatibilidad. Eso que como que nos adiciona una ecuación más, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, eso quiero que recuerden. Y practiquen bastante en el tema de resolver estructuras isostáticas, ¿no? Sea para vigas o armaduras. Yo les recomiendo, por ejemplo, primero, esto que se apoya simple nomás, ¿no? Si tienen fuerzas así, lo primero que tienen que hacer así es sacar una reacción, acá 2 reacciones, ¿no? Como saben que es isostática porque solamente hay 3 incógnitas, ¿no? Entonces puede ser 10 y 5, ya resuélvanlo, por ejemplo, si este es viga, ¿no? Ustedes pueden hacer un corte, ¿ya? Cuando es viga se haga un corte, entonces van a tener una estructura más pequeña, ¿no? Van a tener una estructura así, acá van a tener las 3 ecuaciones, ¿ya? Entonces, cuando tienen así 3 incógnitas con 3 ecuaciones, ¿cómo se llama?
con las tres ecuaciones de equilibrio, entonces yo voy a poder resolver así poco a poco las estructuras. O sea, primero la barra AB. Ahora, ¿qué sucede con este nudo? Cuando hago un corte, el corte se hace un poquito antes, ¿de acuerdo? Acuérdense eso esto de acá, ¿no? O sea, estas cargas o momentos que puedo aplicar al nudo están aplicados al nudo, ¿ya? O sea, eso se va para acá y para acá. Entonces, cuando ustedes hacen corte, y acá tenemos la incógnita, ¿no? Ustedes acaban de tener estas fuerzas, así, las fuerzas internas, que en vigas son tres, ¿no? En vigas son tres. Por ejemplo, podemos llamar ahí, ¿no? Entonces, ustedes, como ven, pueden resolver esto porque son tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿de acuerdo? Y cuando resuelvan esto de acá, ustedes lo que van a hacer es trasladarlo hacia arriba. O sea, lo que se hace es trasladar. Por ejemplo, esta normal se traslada, pero en el sentido contrario. Así, esta corriente que está hacia arriba, ¿no?, que vemos allá, se traslada, pero en el sentido contrario. Y este momento que también se ha originado, ¿no?, del equilibrio, ¿no?, se va en sentido contrario. O sea, si ese es en sentido contrario, esto va a ser en sentido horario. Y también tiene que ser equilibrio de los nudos, así como una biela, pero en vigas, también se hace equilibrio en nudos, ¿no? Donde sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, 10, 7, 10 y 7, 5, acá tiene que haber 15, ¿ya? Y también tiene que haber una fuerza hacia arriba. O sea, lo que estoy colocando son fuerzas ya de la viga horizontal. O sea, porque este puntito de acá tiene tres fuerzas también. Tiene así, tiene cortante y tiene aumento. Entonces yo hago equilibrio, y como tengo tres ecuaciones con tres, ¿no? El momento simplemente es sentido contrario, por eso tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pero las incógnitas son esas nomás, ¿de acuerdo? Entonces, pueden resolver. Y para pasar acá, solamente cambian en sentido contrario esto y esto, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta, cómo resolver estructuras así, cuando tengan vigas, ¿no? Entonces, y desarrollarlo en barras, ¿no? Primero la barra A, B, luego la B y la C, ¿no? Y de ahí ya pueden unir, ¿no?, para ya su diagrama de aumentos, diagrama de fuerzas cortantes, diagrama de fuerzas axiales también, ¿no? Entonces, así igualito como armadura nos enseñaron en estática a tomar nudos, también nos sirve, los cortes y nudos también nos sirve para las vigas, ¿de acuerdo? Entonces, practiquen bastante en la resolución de estructuras isostáticas. El curso de resistencia de materiales hay que practicar bastante, ¿no? En el ADIC, en el compilatorio de prácticas del ADIC hay bastante información, bastantes problemas resueltos, bastantes de preguntas del ciclo pasado, de hace 2 ciclos, eso le va a ayudar bastante. Ya, practica bastante para que puedan pasar el curso con muy buena nota. Ya. Ahora, la otra recomendación era sobre los esfuerzos cortantes en pines, ¿no? Dibujarlos en 3D. Cuando yo llevé el profesor Guapaya comentaba, ¿no?, de que dibujarlo, es mejor tratar de dibujarlo en 3D para poder entender mejor cómo se están trasladando las fuerzas. Acuérdense que, por ejemplo, cuando tengo un apoyo, por ejemplo, el apoyo puede ser esto, este es lo que se llama una cartela, ¿no? Y esta es la viga o la biela. Entonces, lo que voy a unir va a ser un perno, un pin, ¿no?, que va a estar entre estas dos, entre la cartela y la biela, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo que está pasando. Deben acordarse de que hay esfuerzos cortantes, ¿no? Hay esfuerzos cortantes en el pin. Por acá hay esfuerzos cortantes. Acuérdense que esfuerzos cortantes son para fuerzas internas, no es para fuerzas externas, es para fuerzas internas, por ejemplo. O sea, entonces, si esto, por ejemplo, le sale que ese es tracción, ¿no? Tracción 10 kilonewtons, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, lo que está pasando es que el pin, ¿no? El pin, ¿para dónde va a estar? Esto es como que se quiere ir hacia allá, ¿no?, hacia la derecha, está traccionando. Entonces, el pin va a pegar en esta parte de acá, pues, ¿no? En esta parte de acá. El pin. Y acá ¿dónde va a pegar? Va a pegar en este sentido de acá, por otro lado.
¿no? Es como está jalando, ¿no? El pin se quiere ir a la derecha también, entonces está jalando. ¿De acuerdo? Entonces, sí, entonces y cuando dibujan las fuerzas tienen que tratar de eliminar una cosa u otra, o sea, eliminar la cartela o eliminar el pin. Y algunas veces nos confundimos en dibujar el pin y la cartela, ¿no? Ponemos la fuerza, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza acá, pero no sabemos, ¿no? Esta fuerza de cuál es, ¿es de la cartela es de la cartela al pin o es del pin a la cartela? Eso deben tener cuidado porque, aunque pueden tener el mismo valor, ¿no? La magnitud, pero el sentido va a ser diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de... Bueno, vamos a borrar esto de acá. Entonces, mi recomendación es que dibujen así el, el pin, ¿no? El pin. Y como ya por intuición saben de que va a estar acá, ¿no? Pegado. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es más o menos así, como si fueran unos hilos. Como si fueran unos hilos que está jalando. Entonces, pongan así, ¿no? Y como que esto es el hilo que está jalando acá. Y esto va a ser el mismo T, ¿de acuerdo? Y acá también unos hilos, ¿no? Si fueran los hilos que están jalando en ese lado, como si fuera otra T. O sea, acá como que ya lo tengo un poco más claro. Sé que es el perno está siendo jalado hacia, es como que está haciendo, y hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio en el perno. Pero claro, o sea, no está en equilibrio porque falta todavía restringir este momento, ¿no? Porque hay un momento que está yendo así, ¿no? Entonces, por acá va a haber otro momento, ¿no? Otro momento que va a estar así, para que esté en equilibrio. Pero mi recomendación es que dibujen, ¿no? En las uniones dibujen así en 3D, para que puedan ver. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo el diagrama cuerpo libre del pin, en la cual tengo dos fuerzas. Entonces, voy a tener esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes ustedes lo hacen cuando cortan la sección transversal del pin, ¿no? Cortan y analizan esto o analizan la parte de arriba. Vamos a analizar la parte de arriba. ¿Ya? Vamos a analizar la parte de arriba. Entonces, acuérdense que ese esfuerzo cortante, que nosotros sabemos que es P sobre un área, ¿no? Este P no es cualquier P, es del corte que se hace y de un diagrama cuerpo libre definido. O sea, nosotros dibujamos nuevamente el pin, así el de la parte de arriba, y acá se ve el corte. Acá se ve el corte, ¿de acuerdo? Y también dibujamos esto, ¿no? Dibujamos lo que estamos acá, así, que aquí está como que un hilo que está jalando, ¿no? Una soga que está jalando así al pin. ¿Ya? Entonces, como ven acá, por equilibrio, esto va a estar hacia la izquierda. ¿Okay? Equilibrio, ¿no? En X. Entonces, esta fuerza ya es la que, con esta fuerza interna T, es de este diagrama cuerpo libre, ¿no? Entonces ya podemos sacar el esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser T, ¿no? T sobre el área, ¿no? El área del pin, ¿no? El área del pin. El área del pin. ¿Ya? Acá el área del PIN más o menos se puede asumir de que es el mismo el área del orificio, ¿no? Porque en verdad el área del orificio es un poquito más grande. Pero para estos problemas nosotros trabajamos de que tanto el área del PIN como el área del orificio va a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá sí es R diámetro D, ¿no? Entonces acá va a ser pi por D al cuadrado sobre 4, ¿no? Sobre T. Ya. Entonces, cuando le digan esfuerzo cortante en pines, dibujen en el 3D, hagan su corte y analicen. Ahora, este es un corte simple, se puede decir. Ahí es corte doble. Entonces, los cortes dobles van a ser cuando ya tenemos casi lo mismo, solamente que hay otra cartelita. O sea, hay arriba, ¿no? En la parte de arriba, hay otra cartelita así. Está así. ¿De acuerdo? Así. La cartela y está acá. Entonces, igualito, si hay tracción, entonces, ¿dónde va a estar? Va a estar acá, el pin va a estar por acá, pues, ¿no? El pin va a estar por acá, por su lado derecho. Entonces, acá va a ser igual, solamente que cuando hagan el diagrama de cuerpo libre del pin, así siempre pongo el diagrama de cuerpo libre del pin, entonces tienen que dibujar, ¿cuántas hoguitas? Van a dibujar 3, ¿no? Primero este de acá, ¿no? Que está jalando así. Luego
Luego la de acá, ¿no? Acá más o menos está jalando así. Y la de acá también, ¿no? La de acá. Entonces acá la diferencia es que si este es T, entonces el corte ya va a ser diferente, este va a ser T medios, T medios. ¿No? Pero sigan con la misma lógica de que para allá el esfuerzo cortante tiene que ser un corte acá, ¿no? Y si yo tomo la parte de abajo, ¿no? Entonces, esta parte va a ser, de esta fuerza interna de corte, voy a donde voy a tallar mi esfuerzo cortante. Este va a ser T medios, y este área, ¿no? Lo conozco, es el área del pin, me va a ayudar para hallar el esfuerzo cortante, que va a ser T medios, ¿no? Porque acá, por equilibrio, la fuerza interna va a ser T medios también, ¿no? T medios, ¿no? T medios sobre el área. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le piden fuerzas en pines, sea doble, simple, triple, trabajan de esta manera, ¿no? Dibújenlo en 3D. Ahora, lo que podemos aprovechar acá es hablar de esfuerzos de aplastamiento. Pero me parece que esfuerzo de aplastamiento está en otra recomendación. Entonces ya saben esta recomendación, ¿no? de los esfuerzos cortantes pines, dibujar el pin y dibujar así como soguitas que están jalando y para hallar el corte y para hallar la fuerza interna, ¿no? Para hallar la fuerza interna y con esa fuerza interna hallar el esfuerzo cortante. A ver, ¿qué más podemos hablar de acá? Ah, ya. De acá podemos hablar cuando tenemos fuerzas que están así, miren. O sea, la barra ya cambia de posición. O sea, la barra está como que para arriba. Sí, ¿no? La barra está para arriba. Y el esfuerzo, y cuando quieren hallar el esfuerzo cortante, no es el pin. Igualito, no, si es en tracción, esto va a estar pegado en la parte de acá. Pero acá, ¿qué tienen que tomar? Por ejemplo, si acá hay una viga, supongamos que es una viga, ¿no? Que tienen dos fuerzas así, en X y Y. Acá, ¿qué tomarían? Deben tomar el esfuerzo, tienen que tomar la resultante, porque la resultante es donde se quiere desplazar, ¿no? Por más que haya así dos fuerzas, la resultante es donde se quiere desplazar. Entonces, se quiere desplazar de repente es así más o menos así. Entonces, va a ser este lado, va a ser tienen que tomarlo como cortante, lado acá. Y eso también va a estar en la parte de arriba, en diferentes sentidos. ¿No? Eso no se olvide. ¿No? Como que cambia un poco dónde está la ubicación, pero el esfuerzo va a ser el mismo. ¿No? Y la próxima también. En la recomendación 6 es con respecto a los esfuerzos de aplastamientos. ¿Dónde existen los esfuerzos de aplastamientos y qué elemento se produce? Igualito, ¿no? Donde estábamos viendo nuestro pin, ¿no? Donde estábamos viendo nuestro pin, podemos tener una estructura en tracción, ¿no? Y más o menos es algo así, ¿no? Por ejemplo, doble, ¿no? Doble. Una cartela doble, ¿no? Acá hay una cartela, esta es otra cartela y aquí está la viga, ¿no? Que están jalando en esta parte acá, en esta parte acá. Entonces, ustedes acuérdense de que pueden tener dos aplastamientos en el mismo pin. El aplastamiento va a depender de esta área, ¿no? Porque ya saben la fuerza, ¿no? Si este es T medios y T medios. Pero puede variar, ¿por qué? Porque esta cartela puede tener un espesor, ¿no? Esta cartela puede tener un espesor de 5. Esta cartela o la viga, ¿no? La viga puede tener un espesor de 6 milímetros, 5 milímetros. Y la otra cartela de arriba puede tener un espesor de 7. Entonces, usted va a tener acá tres esfuerzos de aplastamiento. 3 esfuerzos de aplastamiento que se denominan como B, ¿no? Que es la fuerza que aplasta, externa que aplasta, y el área, ¿no? El área. Entonces, eso no se olvide, puede tener 3
y tienen que mencionar a los tres, ¿no? Acuérdense de que cuando se hace de fuerza de desplazamiento, se toma como que se está aplazando un rectángulo, la proyección, ¿no? La proyección, así. Un rectángulo en la cual el alto va a ser el diámetro del pin. El alto va a ser el diámetro del pin y el ancho va a ser justamente el ancho de la cartela. Pero, ¿de acuerdo, no? Entonces acá pueden tener E1, acá E2 y E3. Entonces van a tener 3, ¿no? El EB1, EB2 y EB3 con diferentes resultados. Claro que este van a ser lo mismo, aunque no, ni tan, ni no, ¿no? Porque si el es diferente, ya cambian, ¿no? Los esfuerzos de desplazamiento. Entonces, cuando piden fuerzas de desplazamiento, tengan cuidado de decirlo, ¿no? Que, por ejemplo, esta fuerza de desplazamiento es lo que está ocurriendo, lo que le aplica la biela o la cartela al pin. Lo que le aplica la cartela al pin, o en ese caso sería de la cartela al pin, porque estamos dibujando el pin, ¿ya? Y va a ser lo mismo del pin a la cartela, pero si dibujamos este grama cuerpo libre del pin, sería el esfuerzo de aplazamiento de la cartela hacia el pin. Este de acá sería el esfuerzo de aplazamiento de la biela al pin, ¿no? Y este es el esfuerzo de aplazamiento de la cartela número 2 al pin. Entonces, nuevamente, tengan cuidado, ¿no? Depende del espesor, cuando le pidan esfuerzos de aplastamiento, ¿ya? No se confíen en esa parte. Y definir a qué elemento se produce, ¿no? Para que tenemos tres esfuerzos de aplastamiento. La otra recomendación es el factor de seguridad. El factor de seguridad, en clase seguramente siempre nos dicen, ¿no? Que el factor de seguridad es el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. Esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. Entonces, en la primera actividad semanal nosotros nos daban los esfuerzos admisibles, ¿no? Nos daban los esfuerzos admisibles y nosotros sacamos los esfuerzos reales, ¿no? Y veíamos si el esfuerzo admisible era menor que el esfuerzo real, entonces ahí había problema, ¿no? Problema. Aunque no era el esfuerzo real de repente mayor que el último, pero ya por el simple hecho de que la carga de servicio, o sea, real, la carga de servicio, ¿no? Que sea mayor a lo que deba estar admisible, ¿no? Porque este admisible es también para carga de servicio, ya debe haber problemas en la que se presenta más en las deflexiones, más que todo en las deflexiones, o sea, vamos a tener vigas que se están deflectando, ¿no? Así sin haber sismo, nada, son condiciones de servicio, ¿no? Y eso puede ser arquitectónicamente feo, ¿no? Entonces, eso supimos de la primera actividad semanal, pero cuando hablan de factores de seguridad, es como que cuán seguro es nuestro elemento. Por ejemplo, si el factor de último, ¿no? que es constante, ¿no? Se puede decir, ¿no? Si estamos trabajando un material, ¿no? es de repente, no sé, 500 megapascales, para cualquier condición, ¿no? Para axiales, torsionales, cortantes, supongamos el 500, y el esfuerzo admisible en este caso, que es con el servicio, se puede volar al esfuerzo real, ¿no? de la práctica, lo que estamos haciendo. Porque no estamos amplificando los esfuerzos, porque cuando nosotros comparamos, digamos, diseño, ¿no? Los esfuerzos reales los tenemos que amplificar, pero como es admisible, son como reales, sin amplificar, o sea, con las cargas tal como están. Entonces, si el esfuerzo real es 100, ¿no? Entonces va a tener un factor de seguridad de 5. Pero supongamos de que nosotros tenemos la misma estructura y la hacemos que se apoyen más puntos, ¿no? Y hacemos de que baje la carga a la viga, ¿no? O la biela que baje, y que esto sea 50. Entonces, ¿cuánto es? El factor de seguridad sube. Entonces, mientras el factor de seguridad de un elemento de la estructura sea mayor que otra estructura, esta estructura va a ser mejor, pues, vamos a tener mayor confiabilidad en que no pueda fallar, ¿no? Entonces siempre acuérdense de que el factor de seguridad es mejor mientras mayor sea, ¿de acuerdo?
Y el otro tema es que nosotros debemos sacar el factor de seguridad de todos los elementos, de todos los esfuerzos. O sea, si en nuestra estructura tenemos esfuerzos de aplastamiento, esfuerzos de axiales, esfuerzos normales, ¿no? Normales, esfuerzos cortantes también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los esfuerzos y tenemos que van a ser los esfuerzos reales o los admisibles, ¿no? Los esfuerzos reales. Son los esfuerzos reales. Y tenemos que hacer cuánto es el factor de seguridad de cada elemento, de cada esfuerzo. Entonces, nos van a dar de datos los esfuerzos últimos para corte, para normal, para aplastamiento, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la división, el esfuerzo último sobre el esfuerzo real. Y nos va a salir varios valores. Por ejemplo, que te salga 3, 5 y 1. Y esto es para normal, este es para aplastamiento y este es para corte. ¿Ya? Y supongamos sale 2 para corte, porque tengo otro esfuerzo de corte, y sale, no sé, 4 para normal, ¿no? Y no sé, 1.5 para aplastamiento. Son los factores de seguridad para cada esfuerzo. Entonces, lo que ustedes, si el propietario viene y le dice, ¿cuál es el factor de seguridad de su estructura, señor? Entonces, nosotros debemos responderle que va a ser el menor de todos ellos, pues. Porque si le digo, por ejemplo, que va a ser de 5, ¿no? Entonces, le estoy diciendo de un elemento que tiene bastante holgura, ¿no? Factor de seguridad es bastante, pero me estoy olvidando del elemento que tiene su factor de seguridad mínima, ¿no? Porque el primero que va a fallar, ¿no?, ante una carga va a ser esto, ¿no? Porque las cargas van a subir, amplificarse linealmente, ¿no? O sea, si pongo P o 2P, la relación de quién primero va a fallar va a ser linealmente. Entonces, cuando le piden factor de seguridad de toda la estructura, tienen que tomar el mínimo, pues, el mínimo de todos ellos, porque es como que el más crítico, ¿no? Entonces, en este caso sería el factor de seguridad de la estructura sería 1, porque es el más crítico. No le puedes decir al cliente que es de 5, porque primero va a fallar esto de repente que era de corte, primero va a fallar el perno va a fallar, ¿no? A una determinada la carga va a fallar, porque las cargas normalmente pueden aumentar, porque, o sea, en la estructura lo diseñamos para una carga P, pero tranquilamente puede venir alguien y puede ser a 2P, ¿no? No hay problema. Y entonces nosotros debemos saber cuáles son los elementos que primero van a fallar. Entonces va a ser los elementos que tengan menor factor de seguridad, ¿no? Y cuando falle, por ejemplo, este perno, ya se puede caer la estructura, se hace inestable, ¿no? Puede caer, sí podemos tener problemas. Entonces debemos tener cuidado bastante con los factores de seguridad mínimos de los elementos, ¿ya? Entonces, si le piden así factores de la estructura, mi recomendación es que tomen el mínimo y ya saben por qué, ¿no? ¿Tienen una consulta ahí? Todo está más o menos claro. Cualquier consulta, si sea, puede ser el audio, o el, el chat. Bueno, sí, sigamos. Gracias. La octava recomendación es con respecto a la forma que provoca el cambio de temperatura. Acuérdense de que cuando hay cambio de temperatura, o sea, tenemos una viga, ¿no? Una viga en la cual tiene su factor de coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Que creo que es 1.2 la mayoría de casos, ¿no? Y es a la -5, creo que es, y es a la -6, creo, -6. ¿No? Entonces, cuando hay un cambio de temperatura, ¿ya? Cuando hay un cambio de temperatura, entonces, por ende, va a tener, y si el cambio de temperatura es de 50 grados, o sea, está tranquilamente es de 30 grados, supongamos, ¿no? Por ejemplo, la estructura en la noche, ¿no? En la sierra del Perú, la estructura metálica que es de un puente, ¿no? Un puente de estructura metálica, unir dos pueblos. En la noche tenemos una temperatura a menos 10 grados centígrados. Y luego en la mañana, el mismo puentecito
eh, la temperatura en la mañana con tremendo solzazo cambia a 40 grados centígrados, ¿no? Que ese es lo normal, ¿no? Entonces vemos, miren, cuánto cambia. Tenemos un cambio de temperatura de 50 grados. Entonces eso es muy real. Entonces debemos tener bastante cuidado con los elementos que tienen su alto coeficiente de dilatación térmica. ¿Por qué? Porque cuando hay este cambio de temperatura, ¿no? Entonces esto se va a achicar, ¿no? Porque normalmente las obras las hacemos en la mañana, ¿no? En la mañana, entonces, cuando si lo hacemos en la mañana las obras, ¿no? Y para la noche va a haber un cambio de temperatura de -50. Entonces se va a comprimir, ¿no? Y tanto se comprime que se cae en otro puente, ¿no? Si está simplemente apoyado, ¿no? Exagerando, ¿no? Entonces, estos cambios de longitud, ¿no? Van a ser muy importantes. Esos valores de -50, -60, 30, son muy reales. Entonces, cuando hay cambio de temperatura, ¿no? Se va a estirar, se va a estirar. Pero vemos si esto es un carrito, simplemente se va a estirar y no va a generar ningún esfuerzo, porque el esfuerzo es cuando hay una fuerza, ¿no? Una fuerza aplicada. Pero como es libre, se estira nomás, pues se estira, va a llegar a esta posición, y tú le haces el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y no cambia nada, la misma fuerza sigue, si es que haya, ¿no? O sea, no cambia, axial no va a haber nada. Tú le haces alguna fuerza acá, no va a haber nada, porque acá se va, ¿no? Acá tengo relaciones así, es solamente por su propio peso, ¿no? En X, en Y. Entonces acá no va a haber ningún cambio no va a haber una fuerza interna de axial. Entonces, cuando no hay restricción, no va a haber esfuerzo, solamente se va a alargar nomás. Pero si hay restricción, sí va a haber esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, si tengo una viga, ¿no? La construyo, es un puente, ¿ya? Una viga doblemente empotrada, ya que tengo longitud L. Si yo a esta viguita le hago un cambio lo llevo a la sierra donde hay bastantes cambios de temperatura, cambia a 50 grados, ¿no? Entonces, esto se va a querer justamente, estirar, pues, pero no va a poder. Entonces va a haber una fuerza, ¿no? Que la restringe. Y como hay una fuerza que la restringe para hacer este equilibrio, ¿no? Entonces ahí donde ya se presentan esfuerzos, ¿no? Porque justamente ven que hay una restricción. Y acá seguramente nos enseñaron, ¿no? De que para este cambio, este delta, ¿no? ¿Cuánto era la fórmula, ¿no? del delta? No sé si me pueden decir, por favor. Cuando tengo cambio de temperatura. A ver, para compartir. No se aburre. El delta por cambio de temperatura es alfa por delta de T y por L, ¿no? O sea, mientras más cambio de temperatura, aumenta la deformación, ¿no? Y mientras más es el coeficiente, también aumenta, ¿ya? Y por L para saber, ¿no? Cuánto se ha trasladado, porque esto es como que la deformación unitaria, ¿ya? Ese es por el cambio de temperatura. Pero tenemos que igualarlo, ¿no? Con este P, porque este P va a generar desplazamiento por P, va a generar el famoso, la pelea, ¿no? Pelea. Entonces yo tengo que igualar estos dos, ¿no? Tengo que igualar estos dos y me va a salir una fórmula, ¿no? Para ir esta fuerza, que va a estar en función de alfa, de delta T y L, ¿no? Y entre A, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiero que nunca se olviden, de que si hay restricción, habrá esfuerzo, y si no hay restricción, no lo habrá. Y solamente recordar estas dos fórmulas, y cuando está así restringido, nosotros podemos hallar el P solamente igualándolas, ¿no? Igualándolas, ¿de acuerdo?
Ya. Ahora, la siguiente recomendación es sobre los cambios de temperatura y las ecuaciones de equilibrio y con respecto a las ecuaciones de compatibilidad. Seguro les he mencionado bastante, pero acá les vuelvo a recordar de que cuando tienen cambio de temperatura, eh, las ecuaciones de equilibrio se mantienen. O sea, se mantienen, ¿no? Se mantienen siempre y cuando no haya restricciones. Siempre y cuando no haya restricciones. Pero si no tenemos restricciones, los cambios de temperatura eh, no van a afectar la ecuación de equilibrio. O sea, las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Las ecuaciones de equilibrio no van a cambiar con los cambios de temperatura. No se alteran. No se alteran con los cambios de temperatura. O sea, si tenemos una estructura, ¿no? Una estructura de esta manera, en la cual se aplica carga, ¿no? Se aplica una carga, y nosotros la desarrollamos, ¿no? Por sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos, y nos van a dar de repente si es isostática, ¿no? Nos dan ya los esfuerzos, las cargas. Entonces, estos esfuerzos de compresión, tracción, y las fuerzas normales también, las fuerzas normales, esto no van a cambiar si es que voy a aplicarle un cambio de temperatura. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando tienen problemas en que le aplican una carga y aparte tienen un cambio de temperatura es primero resolver con solamente las cargas, ¿no? Y hallar las fuerzas. Las fuerzas no van a cambiar, ¿de acuerdo? Ese es lo que tienen que recordar. Y las ecuaciones de compatibilidad tampoco no cambian. ¿Qué cosas son las ecuaciones de compatibilidad? Por ejemplo, cuando tengo una viga de concreto, ¿no? Y tengo el acero acá, ¿no? Y cuando tengo un momento, ¿no? El momento hace que esto se estire, ¿no? Esto se traccione y acá hay compresiones, acá hay tracciones, compresiones. Entonces cuando la ley de compatibilidades, por ejemplo, acá si sé que una estructura de concreto armado, acá sé que es 0.003, que es el esfuerzo último del concreto, ¿no? Que falla. Acá es el esfuerzo unitaria del acero. Entonces, estas relaciones van a ser lineales. O sea, que yo puedo trazar una recta acá, ¿no? Puedo trazar una recta. Y al aplicar el cambio de temperatura no me tiene que afectar esta línea recta que he hallado, ¿de acuerdo? Entonces, eso se refiere cuando se menciona de que las ecuaciones de compatibilidad, las ecuaciones de compatibilidad no se alteran con el cambio de temperatura. Pero sí se van a alterar con las relaciones constitutivas. O sea, ahí sí se va a cancelar. ¿Y cuáles son las relaciones constitutivas? Las relaciones constitutivas es justamente lo que las fórmulas de pelea, las fórmulas de lo que vimos en la parte última, ¿no? Que es alfa por delta de t. Delta de t por la longitud. Estos sí se van a alterar. Acá tenemos que sumar estas deformaciones. Acá sí van a ser alteradas las deformaciones. ¿No? Entonces, eso por favor recordarlo bien. Cuando tengan un problema así de carga, ¿no? De carga y cambio de temperatura, lo primero que tienen que hacer es resolver la estructura. Si es estática, no van a poder resolverlo, van a poder hallar las cargas. Por ejemplo, si tenemos así, ¿no? Así. Y te dice de que hay un cambio de temperatura, ¿no? Y una carga axial, te dice así, una carga axial. Entonces, si nosotros podemos resolver, por la estática primero resolvemos todas las barras. Por compresión tanto, tracción tanto, ¿no? Y luego tengo que hallar cuánto se desplaza cada punto. Cada punto cuánto se desplaza. Pero tengo que agregar algo. O sea, cuando me piden solamente que
que resuelva por cargas aplicadas, yo sé cuánto se desplaza, ¿no? Nosotros sabemos cuánto se desplaza cada uno. ¿Por qué? Porque tenemos pelea, ¿no? Pelea. Hemos hallado las fuerzas, tenemos el área, entonces sale el esfuerzo, ¿no? Y como tenemos las fuerzas y el área, también tenemos los desplazamientos. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. Por ejemplo, esta barra de acá. Si esta barra me dicen que se desplaza un valor de, no sé, de 5 milímetros, entonces yo sé que esto se queda quieto, entonces esto va a estar acá libre. Esto va a tener que moverse hacia la izquierda, ¿no? Si me dicen que esta barra, el C, no varía nada, es cero, por ejemplo, entonces este C va a estar por acá y puede hacer todo el movimiento que quiera, por acá, pero no va, no va a subir este punto. Ahora vamos a aplicar eso mejor, en todo limpio mejor. Vamos a... Acá hay que hacer. Pero justamente esta recomendación habla sobre eso. O sea, si tenemos, por ejemplo, una estructura, ¿no? Que es algo así, lo cual esto es no que esto que sea apoyo fijo, esto que sea de esta manera. Entonces, cuando le aplico una carga, ¿ya? Ustedes cuando aplican la carga, ¿qué van a tener? Van a tener las fuerzas en todas las barras, ¿ya? Y también que van a tener los esfuerzos, ¿no? Porque tienen el área. Y también que van a tener los desplazamientos de las barras. Entonces, el siguiente paso es lo que ustedes tienen que hacer es eh, decir esto. Por ejemplo, si esto se ha desplazado la barra AB, si la barra AB se ha desplazado, tengo 5 milímetros de tracción, ¿no? Positivo, entonces hay que dibujar este punto acá, sí, ¿de acuerdo? Y si sale que C no se ha movido, entonces lo que quiero que se le quede de asesoría es que ustedes coloquen este punto y C puede hacer esto. C puede hacer esto, o sea, puede moverse acá, puede moverse, pero no va a subir, no va a subir. Eso quiero que lo entiendan, ¿no? No va a subir porque no va a haber, no hay, no- porque no, porque su desplazamiento de AC ha sido cero. Entonces, acuérdense eso, ¿no? O sea, si tengo una barra así, AB, y sé que esto es fijo, ¿no? Esto es fijo, ¿sí? Me dicen que AB no se ha desplazado, pero los puntos de repente acá pueden cambiar de sitio, ¿no? Si me dicen que AB no ha sufrido ningún cambio, porque de repente su tracción fue cero, o su fuerza interna fue cero, entonces B puede moverse, pero va a moverse de esta línea. Vamos a verse de esta línea. Como nosotros estamos hablando de desplazamientos pequeños, nosotros cuando hagamos por ejemplo, cuando el desplazamiento de AB sea 3, lo que yo tengo que hacer de esta posición inicial, ¿ya? Jalarlo es acá y acá poner 3 milímetros, ¿de acuerdo? Y esta barra no significa que esté por acá, o sea, puede estar acá, puede estar acá, no hay problema, pero que no pase de este lado, que es 3, ¿ya? Eso de acá. Ahora, en esos problemas, cuando usted tiene los desplazamientos, ustedes tienen que dibujar más o menos cómo se está desplazando, la estructura. Acá vemos que lo más difícil es en la barra del medio, pues, ¿no? En la barra del medio. Pero no es tan difícil. Por ejemplo, acá en este punto, ¿no? Si me dicen de que FD se ha comprimido, entonces yo sé que si esto lo muevo a la derecha algo, y acá lo muevo a la izquierda algo, es así. Si este es CD, ¿no? Y si la barra se mueve de esta manera, así,
Vamos a dibujarlo así. Bien, chicos, si la barra se mueve de esta manera, o sea, baja un poco y sube un poco, lo que ustedes tienen que hacer es esto de acá. O sea, siempre jalen este punto de acá, ¿no? Y lo que van a hallar, desplazamientos, son este desplazamiento y este desplazamiento. Por ejemplo, si en la ecuación me salía de que el desplazamiento era 8 milímetros, entonces lo que tienen que hacer es decir de que este D1 y este desplazamiento de 2, D1 más D2 va a ser igual a 8 milímetros. Y normalmente el D1 ustedes van a hallar, porque acá, de repente acá, en un lado, ya van a saber cuánto se ha desplazado. Entonces van a saber el D2. ¿Ya? Y el D2 le va a servir para hacerlo convertir a esos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, del punto C. O sea, ustedes, por ejemplo, arman así, ¿no? Arman un poco así, de esta manera, ¿no? Y si dicen que CD ha aumentado algo, entonces tracen un perpendicular este punto. Y puede llegar el punto hasta acá, ¿no? Y el desplazamiento horizontal va a ser va a ser paralelo, ¿no? a la longitud CD. ¿No? Con eso van a poder ustedes resolver creo que es la pregunta 2. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay cambio de temperatura? Cuando hay cambio de temperatura, ustedes simplemente agregan, o sea, ¿se acuerdan cuando ustedes sacaban en la parte solamente de cargas aplicadas, ¿no? Ustedes sacaban sus desplazamientos, ¿no? de cada barra, A, B, B, C, C, D, ¿no? Con el cambio de temperatura lo que tienen simplemente es agregar, por ejemplo, en la barra AB, por carga aplicada sale 5, ¿no? Sale 5 milímetros. Y por cambio de temperatura salía menos 2 milímetros. Entonces ese 5 simplemente le restan el 2. Va a salir 3. ¿Ya? Y trabajan nuevamente, hacen su hipótesis de cómo está moviéndose la estructura. Pero ya no con el valor de 5, sino con el valor de 3. ¿Ya? O sea, si esto se traslada, por ejemplo, me dicen que esto se mueve y esto se mueve por acá, ¿no? Supongamos que tenemos esto. ¿No? Yo del equilibrio sé que, por ejemplo, esto no se mueve. No, este no se mueve. Entonces, esto de acá, tengo que estar perpendiculares. Yo sé que esto se va a desplazar algo, y eso también se está desplazando, porque justamente esta barra es la AB, se ha encogido. Y si se encoge un valor, entonces de acá nace el otro. Entonces voy a tener como que, y acá se está yendo a la izquierda. ¿Por qué? Porque este punto también se ha movido, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está acá ya, porque esta barra AB se comprimió, ¿no? Se comprimió, entonces yo sé que esto va a seguir por acá. Más o menos por acá va a seguir, ¿de acuerdo? Y como sé que no cambió nada, esta barra ABCD, la barra DB no cambió nada, entonces esto no puede subir ni bajar, tiene que quedar en el sentido. Entonces, la barra CB va a ser esto. Así va a ser, muchachos. Esto va a ser. Entonces, ustedes pueden sacar esta distancia, pueden sacarlo. Esta distancia, porque si tienen dato de esto, supongamos que sea 3 milímetros, por equilibrio, ustedes pueden sacar esto. Perdón, por Pitágoras. Por Pitágoras pueden sacar esto, porque tienen este ángulo ya, ¿sí o no? Tengo este ángulo, entonces tengo esta distancia y ya sacan esto. Entonces, yo necesito saber cuánto sube esto de acá. ¿Cuánto sube esto? Esto es delta de 1, este es delta 2. Entonces, yo sé que delta 1 más delta 2 va a ser igual al desplazamiento por la carga aplicada, lo que sea, o delta 1 menos delta 2. Delta 1 menos delta 2 va a ser el desplazamiento total de la barra, ¿no? Delta 1 y delta 2. Delta 1 menos delta 2 va a ser el desplazamiento total de la barra. Entonces yo sé que el desplazamiento total de la barra por axial va a ser, supongamos que me salió, ¿no? 5. ¿Ya? Entonces resuelvo ya, todo resuelvo y me va a salir. Entonces, por ejemplo, bajo acá, y también hago esta distancia. Y esta distancia también por Pitágoras va a salir. Ahora, cuando tengo más la temperatura, entonces acá delta 1 más delta 2 ya no es 5, sino va a ser 5 menos 2, 3.
5-3 milímetros, y entonces delta 1, ¿no? Como este delta 2 ya saqué, que sale, por ejemplo, 2 por equilibrio, entonces el delta 1 ya puede despejar. Entonces delta 1 me va a servir para hallar de repente esta distancia de C. ¿Cuánto se ha desplazado C? ¿Ya? C, ¿cuánto se ha desplazado? Entonces, en cuando haga cambio de temperatura, solamente agregue, cuando tenga carga axial y más cambio de temperatura, solamente en la temperatura agreguen al desplazamiento total de AB, lo modifican o lo aumentan o lo disminuyen de acuerdo si es un cambio de temperatura positivo o negativo, y ya tienen un nuevo valor de AB y ya comienzan nuevamente a dibujar esto de acá. Y no se olviden que cuando dibujan, por ejemplo, si la barra BC, claro, BC se ha movido, su primer punto se ha movido acá, muchachos. El otro punto se ha movido acá. Entonces, ¿cómo hayan sus distancias? ¿Cuánto se ha movido entonces total? O sea, ¿cuánto se ha deformado? ¿Cuánto axialmente va a ser la nueva longitud final, la longitud final de CB? La longitud final de CB va a ser justamente esta distancia con esta distancia. O sea, esto lo proyecto y acá le saco ¿cómo se llama? Su triángulo, rectángulo. Entonces, la longitud final de CB va a ser, o el desplazamiento final de CB va a ser justamente delta de 1 menos delta de 2. ¿Ya? Entonces, y acuérdense de eso de que les digo, ¿no? Si la barra aumenta por acá, lo que tiene que hacer es prolongar este punto, trazar una línea perpendicular y simplemente sacan, si tienen este dato, sacan cuánto cambia, ¿no? Porque ya tienen este ángulo, tienen alfa, ese ángulo. ¿De acuerdo? Espero que me hayan entendido, no sé si tienen alguna duda. Pueden hacerla nomás. A ver. ¿O está claro esa parte? Ya. Ya, muchachos. Entonces, eso era, ¿no? Cuando tiene cambio de temperatura, o sea, acuérdense cuando tienen carga, simplemente cuando tienen carga P, ¿no? Deben ya saber cómo se hace cuando los desplazamientos, cuando tengo carga P. Tengo la estructura, y yo sé cuánto se ha desplazado primero cada barra, ¿no? Cada barra cuánto se ha desplazado por la carga P. Y de ahí tengo que saber los desplazamientos de los nudos, y los desplazamientos de los nudos ya es por así, ¿no? Si por ejemplo, si esto es apoyado, ¿no? Si este es encogido, está por acá, si esto de acá es 0, de repente está 0, entonces yo sé que este punto solamente puede estar acá, no puede estar ni acá, porque significa que se ha encogido, debe estar por acá. Entonces, si por ejemplo, si esto se tracciona, entonces yo sé que está por acá. Miren, esto es importante. Si yo sé que esto se ha traccionado, entonces, como acá ya se está encogiendo, entonces acá tiene que irse más a la izquierda, porque si está traccionado. Entonces, lo que hago es trazar una línea, trazar esta línea de acá, porque sé que está yéndose para arriba, y ahora, este punto, el B' o el C', el C' va a estar en uno de estos puntos. ¿Ya? Uno de esos puntos va a estar. Puede estar en cualquiera de esos puntos. Puede estar acá. Entonces, como yo sé que por ejemplo, muchachos, se ha comprimido, supongamos, entonces yo trazo otra línea. Eso es lo que quiero llegar. Yo trazo otra línea así, porque este punto B' puede bailar, puede estar acá porque se ha comprimido, ¿no? Se ha comprimido. No puede ir más arriba, sino puede ir por acá. Entonces, este punto es donde el punto C queda, acá. Entonces, lo que vamos a tener es esto vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces acá ustedes, por ejemplo, tienen la barra que era CA o AB era esto, y C' es este. Entonces lo que tengo que hacer es cuánto es la deformación final de este punto, ¿no?
Yo necesito, por ejemplo, necesito este dato para hallar, ¿no? Por Pitágoras, ¿no? Porque estos son triángulos, ¿no? Yo también tengo este dato, yo lo tengo, porque sé cuánto vale esto, ¿no? Y como este es alfa, y también sé cuánto vale esto. Ahora, ¿qué cosa más tengo? Tengo la deformación final de esta barra. Como tengo la deformación final de esa barra, ¿no? Que me ha salido por carga puntual 5 milímetros, me ha salido por cambio de temperatura 3 milímetros, entonces me sale 8 milímetros, ¿no? Yo sé que todo les ha desplazado 8 milímetros, o sea, se ha alargado 8 milímetros. ¿Y cómo voy a utilizar 8 milímetros? Delta 1, delta 2. Delta 1 menos delta 2 es la deformación final de la barra. Como este vale 8, delta 2 ya sé cuánto vale, ¿no? Entonces tengo delta 1, y como delta 1 yo tengo, y acá ya me salen otras cositas por acá, ¿no? Entonces esa es la argumentación para desarrollar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, la otra recomendación es tener cuidado con las unidades de las fuerzas. Aquí estamos repitiendo. Acá me faltó editar acá quería explicarles sobre esos problemas de cuando tengo así a áreas, ¿no? O sea, acuérdense de esa cosita acá, ¿no? Acuérdense de cálculo integral, de física, claro, de física. Acuérdense los problemas de física, que todo lo podemos sacar con diferencial de área, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero el peso de esto, ¿no? El peso de esto vale longitud, esto vale una longitud, ¿no? Yo sé que el peso es igual de gamma por diferencial de volumen, ¿no? Por diferencial de volumen. O sea, si este puede ser un diferencial de volumen, eso de acá. Entonces yo recuerdo que el peso, o el diferencial de peso, ¿no? de esta barrita, o sea, lo saco. Este va a ser un diferencial de volumen, o diferencial de peso, perdón. Yo sé que el diferencial de peso es igual al gamma por diferencial de volumen. ¿Pero qué más sé? Sé que el diferencial de volumen es el diferencial de X por el área. ¿Ya? El diferencial de volumen es igual al gamma por área por el diferencial de X, porque el área es constante. ¿De acuerdo? Entonces, y el área, ¿no? Es constante acá el de X. Entonces, lo que hago es integrar para tener todo el peso. Entonces, acá el integral va a ser, esto saco por constante, el gamma, el área es constante, saco el integral de X. ¿Desde dónde? Tienen que tomar su eje de coordenadas. Desde 0 hasta cuando X vale 0, hasta donde X vale L. Entonces, desde 0 hasta L. Entonces, si saco así, gamma por A, ¿no? Y esto de acá va a ser justamente el L, pues, ¿no? L. 0, integral de 0 al L de la función 1. Yo tengo la función 1, I igual a 1. I igual a 1 es esto. La función igual a 1. De 0 a L, entonces va a ser L, pues, ¿no? El área bajo la curva. 1 por L, L. Entonces, esto va a ser. Entonces, es lo mismo que cuando hagan a la misma lógica, pero ahora cuando tienen una barrita, una barrita inclinada. Estamos física. Supongamos que tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos un espesor así, mira. Tenemos esta estructura. Yo quiero saber el peso. El peso quiero saber. Entonces el peso, saco un diferencial de volumen, un diferencial de X. Ahora, ¿cómo hago con esto? Este vale D, este vale F. Acá tengo D y F. Entonces yo tengo que hallar cuánto vale esta función de acá. O sea, diferencial de X o diferencial de peso va a ser igual a gamma por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser igual al área por diferencial de X.
área por diferencial de X, o área por diferencial de X. Pero el área cambia, ¿no? O sea, tengo un área así, tengo un área más grande, ¿no? Entonces, este área ya va a depender de esta función de acá. O sea, el área es como un promedio de estos dos, ¿no? Entonces yo tengo que sacar un área promedio, que va a ser en función de repente m por 4 más 5 o algo así, ¿no? Por dx. Simplemente va a tener una pequeña función, mx, una función de esto, una función de la recta, ¿no? Más d, más f, ¿no? Y de acá lo integro y voy a tener el valor del peso, ¿no? Entonces, no es muy difícil, ¿de acuerdo? Eso nomás acuérdense de esto. Hagan este problema, hagan lo que acabamos de hacer, ¿no? Lo de cómo se hace de un cilindro, ¿no? Cómo es de un cilindro, ¿no? Recuerden esas cositas. Y finalmente, cuando tengo una carga adicional, ¿no? Simplemente la carga adicional es constante, pues. La carga adicional, o sea, si tienen una carga adicional, acuérdense de que el esfuerzo aquí va a depender de cuánta carga haya, pero acuérdense de que todo se transmite, ¿no? Si este es P, esto también va a ser P. O sea, para el diferencial de X, ¿no? Igualito va a llegar este P de acá arriba. No va a cambiar este P de arriba. ¿De acuerdo? Entonces es como con una constante este P. Pero el área sí, deben tener cuidado, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo se puede cambiar. Pero no le piden esfuerzo, le piden desplazamiento. Bueno, creo que con eso ya puede salir el problema. Espero, ¿tienen alguna duda? Creo que lo terminen antes su tarea. No sé si desean pueden utilizar el audio. ¿Cuál parte? La última parte. ¿Qué pasa cuando no había deformación? O sea, fuerza cero. Ya, lo de deformación de barras. Cuando fuerza cero. Solo el cambio de... ya. 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 Sí, esa es parte teórica. O sea, a ver, mira, cuando... A ver. Ya. Cuando... Ya, mira, cuando tienes una viga, ¿no? Si el ingeniero está así, por ejemplo, esto lo explica en la primera clase de concreto armado. Cuando tienes una viga, ¿sí? ¿Ya? Y hay un cambio de temperatura, la viga va a estirarse, ¿ya? Pero no hay nada que restrinja su movimiento, no hay nada que restrinja su movimiento, se estira nomás la viga, tranquila, se estira, se va a estirar un delta de T, o sea, internamente la viga hace que internamente, ¿no? Por sus componentes, todo de material, todo, hace que se estire tranquilo, y como no hay ninguna restricción, entonces no siente nada la viga. Tranquila se estira, ¿no? Tranquila se estira. No hay una fuerza. Por ejemplo, cuando tú estiras tu brazo, ¿no? Pero internamente te estiras, pero no, o sea, no hay una fuerza externa que está aplicándose a ti. O sea, la temperatura no hace nada como fuerza externa. Simplemente está desplazándose, estás desplazando un poco más. ¿De acuerdo? Acá la viga se estira. Y cuando haces el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de esto, ¿no? Así haces un corte, ¿no? Acá la fuerza axial es cero. Acá la fuerza axial es cero, ¿no? Porque si haces un corte acá tiene tres fuerzas, ¿no? Momentos, porque el peso propio, no el peso propio es una carga distribuida, ¿no? El peso propio es una carga distribuida, entonces vas a tener cortante y vas a tener momentos, pero no vas a tener axiales, ¿no? Entonces cuando haces un corte acá, al inicio no va a haber ningún axial, no va a haber ningún axial, solamente fuerza de corte y momento, por reacciones, porque acá no hay una fuerza axial. Y cuando se estira la barrita,
se ha estirado y nadie la ha restringido, esa es la palabra, nadie la ha restringido. Entonces, también se hace un corte, no va a haber una fuerza axial. Entonces, la palabra clave es que cuando no lo restringe nadie, entonces no se genera esfuerzos. Los esfuerzos sabes que son dañinos, ¿no? Los esfuerzos. Pero ¿qué pasa cuando tienes la misma viguita, pero está así restringida, mira, está restringida en una longitud L y está restringida? Tú le aumentas un cambio de temperatura y esta restricción, o sea, mira, se quiere estirar pero no puede. Se quiere estirar pero no puede. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber una fuerza que la comprime para compensar ese estiramiento. Entonces, lo que se estira, ¿no?, es alfa por delta de T por L, ¿no? Este es lo que se estira. Esto tengo que igualarlo por pelea, por esto de acá, pelea. ¿Por qué? Porque se está originando ya. ¿Para qué el equilibrio se está originando? O sea, mira, esto ya está ya hay una fuerza porque está que le restringe justamente. Y justamente esa deformación, ¿cuál va a ser la fuerza? Justamente la fuerza que va a restringirla va a ser justamente la fuerza que ocasiona esa deformación por temperatura, ¿no? O sea, acá nosotros poníamos delta, ¿no? Delta. Y justamente necesito una fuerza para que compense la deformación. O sea, esta deformación es de alfa por delta de T por L, va a ser comenzada por pelea, ¿ya? Entonces, acá sí vamos a tener problema en la viga, porque va a haber esfuerzos, va a haber axiales que van a originar, de repente, acá puede fracturas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, en los problemas estamos viendo de que son isostáticos. Por ejemplo, el problema, lo que estamos haciendo, más o menos, dando ideas de esa armadura, ahí no va a haber esfuerzos, no va a haber, no restricciones, no hay restricciones, porque la estructura es isostática. O sea, cuando ven que cuando hay deformaciones se estira nomás, se estira, los esfuerzos no cambian. Por eso se dice que para estructuras isostáticas las temperaturas no generan esfuerzos, no generan esfuerzos, ¿no? Solamente cambian las relaciones constitutivas. Entonces, acuérdense que ese problema isostático no se estira tranquilo, ¿no? Yo sigo trabajando con los mismos esfuerzos, con las mismas fuerzas, ¿no? Pero si supongamos, si hubiera restringido acá, ¿no?, y acá también, y cambio de temperatura, ahí sí voy a tener una fuerza adicional, ¿no? Pero como el problema, así también, ¿no?, que hay como es isostático, cuando hay cambio de temperatura, se estira nomás tranquilo, ¿no? Y para saber el desplazamiento ya hacemos esto, ¿no? Esto de que si se estira por acá, así, ¿no?, así, lo que yo tengo que hacer es, ¿cuánto es la deformación de la barra AB? ¿No? Es prolongar la deformación inicial, ¿no?, y hallar estas distancias. Pero la deformación de la barra AB va a ser delta 1 más delta 2. ¿Okay? Entonces eso no vas a tener cuidado. Acá en el problema no hay eso porque se pueden liberar todo eso, ¿no? Es isostático. Pero en este problema acá sí es super hiperestática. Entonces acá sí genera el cambio de temperatura genera esfuerzos. Porque es hiperestático. Y ese esfuerzo esa fuerza P que origina ello es justamente la pelea, ¿no? O sea, esto de acá, pelea, esta deformación, justamente la deformación por la carga, por el cambio de temperatura. Bueno, más o menos eso te diría, ¿no? Más o menos claro. Bien. Bien. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería comentarles, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Una consulta? En la última parte, acuérdense eso, ¿no? De integral, ¿no? Y siempre va a ser por integral de X, pues. Integral de X. Acuérdense el problema de física. También me comentan de que en el libro de Beer hay un ejercicio más o menos igual a la pregunta 3 para que puedan darse una idea.
Mm. A ver, por ahí me pregunta, ¿y el hecho de que una de las barras tenga fuerza cero, por qué hace que el punto desplace solo en una línea? Ah, ya. Ah, a ver, claro. Claro, muy, muy buena pregunta, gracias. Para tenerlo un poquito más claro. O sea, me dice, el hecho de que una de las barras tenga fuerza cero, por ejemplo, esta barra, ya. O sea, una de las barras tenga, ya, claro, si una de tus barras, este, supongamos, tiene fuerza cero acá, ya. Lo que tienes que tener cuidado es que esto de acá puede desplazarse, o sea, acuérdate de los desplazamientos pequeños. Supongamos, tengo esto, tengo que la barra AB sale cero, ya. Si sale que AB es cero, ¿no? Y también sé que en temperatura no le pasó nada acá a esta barra, entonces su desplazamiento de AB es cero. Entonces, lo que tienes que cuidar es de que este punto de acá no se mueva, o si se mueve delta de 1, ¿no? Este delta de 2 tiene que ser igual. Esto de acá también tiene que moverse. Delta de 2, o sea, delta de 1 va a tener que, más delta de 2 va a tener que ser igual a cero. O sea, no, o sea, tranquilamente, claro, pueden subir estos dos puntos. Supongamos que este no es fijo, si no es así, supongamos que no es así, si no es así el problema. ¿Ya? Supongamos que sale así. ¿Ya? Y dice que la barra AB es cero. Esta barra AB puede trasladarse, ¿no? Puede hacer esto, siempre y cuando esta distancia sea igual que esa distancia, porque la desplazamiento relativo va a ser cero, ¿de acuerdo? No va a haber problema. Ahora, esa barra también, ¿qué puede hacer? Puede hacer esto. Mira, la barra, por ejemplo, puede bajar así, no hay problema. Puede bajar. O sea, este punto C puede ser este C', puede bajar. Y este punto que ya no hay esto, ya. Acuérdense, ya no hay esto, ya no hay apoyo. Los apoyos están a la derecha. Este de acá inclusive puede subir acá. ¿Ves? La barra tranquilamente puede hacer esto. Sabemos de que la longitud de A' con C' es mayor que A con B, pero acuérdense de que estamos hablando de desplazamientos pequeños, inclusive con temperatura, desplazamientos pequeños. Entonces, lo que importa es las proyecciones que no cambien, ¿verdad? O sea, si la barra valía L, entonces eso también tiene que valer L. L tiene que valer, ¿verdad? Ahora, sí puede bajar, o sea, puede irse a la derecha, a la izquierda, pero con tal de que no se sobrepase estos puntos, ¿de acuerdo? Con tal que no se sobrepase el punto. Entonces puede bailar esto. La deformación es cero, ¿no? La deformación de la proyección justamente de inicial es cero, ¿ya? Porque todo se trabaja con la línea inicial. Esto no va a cambiarlo, pero esto puede subir. Tranquilamente también el problema puede ser así. De acá, y así. O sea, se mueve, ¿ves? Se mueve, pero esta distancia, ¿no? Que es de la inicial, perpendicular de la inicial, no cambia. Sigue siendo L. O este delta de 1 y este delta 2 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Acuérdate eso, por favor. O sea, cuando tienes una barra, así, y te dicen de que este es punto A, punto B, dice que se ha desplazado acá, se ha desplazado por acá, así. O sea, estas son los nuevos puntos A', B', ¿ya? Y te dicen que el desplazamiento es cero, ¿no? El desplazamiento de AB ha sido cero, o sea, por esfuerzos y por temperatura ha sido cero, no ha habido cambio de temperatura y por esfuerzos ni tracción ni acción. Entonces lo que tienes que cuidar
es primero hallar, primero tienes que hallar esas proyecciones, ¿ya? Esas proyecciones. ¿Cómo hallas esas proyecciones? Prolongas, ¿ya? Acá jalas, mira, jalas una perpendicular, ¿ya? Así, jalas una perpendicular, ¿ya? Y tienes que hallar justamente esta longitud de acá. Esta longitud de acá y esta longitud de acá, ¿ya? Entonces, una vez hallado estas longitudes, delta 1 y delta 2, si la barra es 0, entonces tiene que decir que delta 1 más delta 2 tiene que ser igual a 0. No ha habido cambio, ¿no? Menos 5, este es como que menos 5, 0, ¿no? ¿Ya? O si ha habido cambio, que ha sido un delta así, nos vamos, delta 1, ha sido el cambio, el resultante, ¿no? De AB. O sea, hallamos AB y salió que por la carga salió 3 y por cambio de temperatura salió 2. Entonces, en total había 5 milímetros. Entonces, lo que tú tienes que cuidar es que estas proyecciones, delta de AB, que es igual a 5, nadie lo va a cambiar, tienes que ver, mira, entonces delta B va a ser igual a delta de 1 menos delta de 2. ¿Por qué? Porque mira, si yo aumento acá 5 y acá le bajo 1, entonces se está alargando solamente 4, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si este delta me sale 0, entonces esto tiene que ser, tiene que ser 5, ¿no? Si este delta sale 2, tiene que ser 7, ¿no? Porque delta 1 menos delta 2 es para que te estés traccionando, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienes que cuidar, ¿de acuerdo? Más o menos, si quieres puedes utilizar tu audio para que esté más claro, más o menos ya está bien. Ya, listo. Gracias, Tatenia, por tu consulta. Entonces, muchachos, espero que les haya ayudado estas recomendaciones para su tarea académica. He tratado de cuidar de no hacer los mismos problemas, ¿no? Si no, estaríamos con el tema del plagio y todo eso. Pero creo que las recomendaciones han sido, creo que han sido hechas con bastante entusiasmo, ¿no? Para que ustedes puedan resolver tranquilamente su actividad semanal número 2. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Este video lo trataremos de subir por YouTube, porque por Facebook hemos tenido problemas. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia.